Iniciamos, ¿verdad, hermano? Sí, mi Pasa a hermano, el tiempo es vosotros, suyo. pasa a vosotros, amados hermanos. Bueno, por gracia de Dios y por la amabilidad de este grupo de WhatsApp que me permite compartir de la bendita palabra de Dios, y voy a tratar de ser breve, aunque pues no va a ser tan breve porque el tema que nos trae es un poquito extenso. Quiero decir, después de esta pequeña pausa que hemos tenido, hermanos, he estado en la reflexión y en la decisión de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que hay infinidad de temas como los que hemos venido abordando, como los que incluso no abordaremos por falta de tiempo, falta de oportunidades, pero haciendo una pequeña reflexión, hermanos, me parece que sería muy edificante y muy constructivo en nuestras vidas espirituales dedicarnos en una buena parte a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Dado que hay muchos aspectos que resultan interesantes y algunos de ellos sin una definición precisa. Así que en la oportunidad que tenga un servidor, un consiervo de ustedes, pues estaré abordando temas sobre nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay temas de respecto a su vida, por ejemplo, respecto a su nacimiento, respecto a su infancia, que hasta donde yo alcanzo a ver, solamente tenemos datos históricos hasta los 12 años, cuando ya disertaba con los doctores de la ley, pero después de los 12 años yo ya no encuentro de su adolescencia, de su juventud. Eh, no fue a unas escuelas tradicionales teológicas, y de todo eso podemos sacar mucha enseñanza, mucha edificación. Así que bueno, esa es mi idea, y si ustedes están de acuerdo, pues repito, en la oportunidad que tenga, iré abordando temas sobre nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos temas respecto a él un tanto escabrosos, un tanto pues difíciles de comprensión, muy probablemente por la falta de un escudriñamiento profundo, pero muy probablemente a ustedes les ha llegado la noticia de que hay aspectos teológicos en los que hay mucha discrepancia. Por ejemplo, yo conservo estudios no míos, de algunos consiervos, en donde aseguran que Jesucristo no fue enviado a morir. Otros estudios en donde se asegura acerca de la no preexistencia de Cristo.
acerca de la no preexistencia de Cristo. Estudios acerca de de las tres personas que operan en el cielo y también de las dos personas en donde también hay mucha discrepancia respecto a Jesucristo y respecto a Dios. Por eso me interesa, pues, disertar acerca de este último tema, acerca de si Jesucristo es Dios. Repito, hay mucha discrepancia que inclusive con los días podré compartir en algunos audios, en algunos temas escritos, pero por ahora la idea es tratar de dilucidar si Jesucristo es Dios o no es Dios. Se le ¿Listo? desactivó el audio, mi hermano. Así que ahora me dedico a comentarles que increíblemente, en forma increíble, porque deberíamos ser ya cristianos tan adultos, tan formados, que no nada más deberíamos tener ya este concepto bien definido, sino inclusive defenderlo de una o de otra forma. Por eso digo que increíblemente el cristianismo tradicional contemporáneo está confuso sobre quién y qué era Jesucristo verdaderamente, así como acabo de decir, ¿a qué vino? ¿Vino a morir? ¿No vino a morir? ¿Vino a derramar su preciosa sangre o no? El tema sobre su naturaleza y oficio en tanto que salva que como Salvador del mundo. Hay una gran mayoría que cree que Él, o sea que Cristo, es una de las personas de una Trinidad misteriosa. Esto lo hemos oído en muchas partes. Mientras que una minoría asegura que Cristo era un ser creado. ¿Es acaso alguna de esas creencias la verdad? ¿Era Él, Cristo, un hombre que vivió una vida perfecta, que Dios decidió llamarlo su hijo cuando fue bautizado? ¿O era Él el Dios mismo quien se hizo hombre y murió por los pecados de todos los seres humanos? ¿Cuál es la verdad? ¿A ustedes les consta que estas interrogantes han fluctuado en la mente de muchos cristianos, de muchas sectas, y que, a decir verdad, no hay una definición precisa y mucho menos con una base suficientemente bíblica? Por eso digo, ¿cuál es la verdad? Una verdad que muy probablemente en unos cuantos minutos no nos no podremos definir, porque la pregunta ¿es Jesús Dios? ¿Quién es Yahvé? ¿El Eterno del Antiguo Testamento? ¿O
¿Hay más de un Dios, amados hermanos? ¿Hay más de un Dios? ¿Qué en verdad nos revela Dios en su propia palabra, que es la Biblia, sobre Jesús? ¿Qué es lo que nos revela verdaderamente la palabra de Dios respecto a Jesús, respecto a las interrogantes que acabamos de plantear? Porque si ahora preguntáramos a cada uno de mis hermanos, pues me parece que iba a haber no una estabilidad en cuanto a las respuestas. Por eso la pregunta sería, ¿quién era Jesús? La respuesta absoluta y bien clara, hermanos, ha estado durante siglos en la Biblia. ¿Cuántos siglos? Poco más de 20 siglos. No tenemos que divagar buscando las respuestas en filosofías o en doctrinas misteriosas, sino directamente en la palabra de Dios. Ahí están las respuestas. Solamente basta que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hay que remontarnos a los orígenes de todo, lo cual está bien definido en dos pasajes de las Escrituras Sagradas. Uno en Génesis, capítulo 1, y el otro en el Evangelio de Juan, también capítulo 1. O sea, ni siquiera tenemos que acabarnos las escrituras buscando aquí y allá, porque en estos dos pasajes, en referencia a Jesús como el Salvador del mundo, el Evangelio de Juan define directamente quién y qué era Jesús antes de venir a la tierra. En donde Juan 1 del 1 al 3 y versículo 14 dice que en el principio era el verbo. ¿Y quién no ha escuchado estos pasajes, hermano? Este pasaje. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por Jesucristo, fueron hechas. Todas las cosas, incluyendo a los seres humanos que somos nosotros, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada estaríamos nosotros vivientes. Sin Él no tendríamos el soplo de vida. Como la carne mortal y humana que posee el ser humano. Dice, y habitó entre nosotros. Tampoco hay duda de eso, ¿verdad, hermanos? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria la vieron los apóstoles, sus discípulos, la gente que convivió y especialmente los judíos, los israelitas, que convivieron con él y que lo agredieron a través del miembro judicial y religioso que poseían llamado el Sanedrín. Ellos lo vieron, ellos lo palparon,
ellos vieron la gloria, gloria dice la Escritura como unigénito del Padre. Nosotros, a quienes no nos tocó vivir ese tiempo, también lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras. Hemos visto su gloria, una gloria como del unigénito del Padre. Unigénito quiere decir único, no hay más. Unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con este solo pasaje, ya para algunos tendría que dejarnos en claro que al declarar las Escrituras que es Hijo de Dios y que es el único, no hay más para dónde mirar, no hay para más para dónde escudriñar y profundizar. Cuando Juan enfáticamente declara que el Verbo, el que más tarde se hizo Cristo y primeramente Jesús, creó todas las cosas. Por lo tanto, es preexistente. Postura muy discutida por muchas personas estudiadas y no, cuando para una persona que conserva el Espíritu de Dios no hay ninguna duda que Cristo es un ser preexistente, o sea, un ser que existió antes que tú, que yo, antes que la creación de los 7 días, antes que nada, y que precisamente por él, precisamente por esa preexistencia, fuimos creados. Fueron creados los cielos, fueron creadas la tierra, fueron creadas el reino animal y demás. En el mundo estaba, continúa Juan diciendo, y el mundo por él, por Cristo fue hecho. Pero el mundo no le conoció, hermanos. En el versículo 10 lo dice. En él estaba la vida, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que sin él no hubiera habido vida, hermanos. Sin él no hubiera habido luz. ¿Cómo podemos atrevernos a decir que no preexiste, que no preexistió? ¿Sí? Cuando Dios puso en sus manos, del Padre, el Padre le puso al Hijo, en sus manos todo el poder, y por él fueron hechas las cosas a través de la palabra. Por lo tanto, note que en el verbo logos, que es Cristo, en el principio ya estaba con Dios. Cristo en el principio ya estaba con Dios. Él era Dios, puesto que Él hizo todo. Él mismo era la vida. Significa que era y es eterno. Por lo tanto, sin rebuscarle mucho, Cristo es Dios. Y cuando yo he preguntado, si Dios, si Cristo no es Dios, entonces, ¿qué es? Ya ni siquiera qué fue. Si Cristo no es Dios, entonces, ¿qué
es? Pregunta que no ha tenido respuesta. Porque han contestado una serie de temas que no responden a entonces, si no es Cristo Dios, ¿qué es? Porque ángel, ángel no es, hermanos, porque no fue hecho un ángel, no fue hecho un arcángel, no fue hecho un ser divino que fuera menor que los ángeles. Entonces, si no es Dios, ¿qué es? Ah, es que es hijo de Dios. Ah, entonces es Dios. El apóstol Pablo confirma la preexistencia de Cristo y que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de él. Según Colosenses 1:16, que dice, porque en él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Fíjense bien, las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, las que usted ve y las que no ve, o sea, las cosas visibles y las cosas invisibles, las cosas tangibles y las cosas abstractas. Niños, hermanos, o potestades o principados. Todo esto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo fue creado por medio de él, o sea, por medio de Cristo y para él. La aseguranza es de que tan fue o tan es Dios que este caso, no se vio en ningún otro ser, ya no digamos en un ser humano, que somos tan finitos, con tan poca claridad, con tanto problema pecaminoso. Nadie dentro del mundo ha tenido este dominio ni esta designación. Pero, pero tampoco en los cielos, hermanos. Tampoco en los cielos fue determinante para declarar las declaraciones que más adelante vamos a ver. Pero hasta aquí, en donde dice que del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Quiero decir en forma todavía más clara, ni de los ángeles, ni de los arcángeles, ni de los querubines, ni de los serafines, de ningún ser celestial, llámense tronos, reinos, principados, de ninguna clase de estas situaciones celestiales provienen todas las cosas, sino exclusivamente de Cristo. Sin embargo, acabo de decir que el hombre somos tan finitos que aún, como dije desde el principio, siendo todas las cosas tan claras en las escrituras, hay quien se levanta a poner en tela de duda que Jesucristo es Dios, sin poder responder, si no es Dios, entonces, ¿qué es? Porque ángel no es, principado no es. No han podido contestar, hermanos. Ahí es donde
se teje la terquedad del ser humano con tal de, pues, tratar, porque ni lo logran, tratar de sobresalir, tratar de experimentar una nueva enseñanza cuando no hay más enseñanza que la que nos está diciendo el apóstol, porque también en Tito 2:13 está escrito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Léalo por favor en Tito 2:13. Repito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ante estas claras palabras, hay quien dice que no es Dios. En Primera de Corintios 10, del 1 al 4, se hace alusión a Cristo como la roca con mayúsculas del Antiguo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Qué tal? Y la roca era Cristo. En 2 de Samuel 22, del 2 al 3, dice que el Eterno, o sea, Jehová, es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuego mío, de violencia me libraste, nótelo bien, el Eterno es mi roca. Cristo es eterno, no tiene fin. El apóstol Pablo dice que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que habló con Moisés, el Dios que sacó a Israel de Egipto, el mismo que es llamado roca con mayúscula y entre paréntesis. En el Nuevo Testamento, lo mismo que por el profeta Samuel y otros santos del Antiguo Testamento, esto enseña sin ninguna duda que el que más tarde se hizo el Hijo de Dios era el Dios del Antiguo Testamento, no Dios el Padre. Tan importante que me permito repetir, esto enseña sin ninguna duda que el que más tarde se hizo el Hijo de Dios era el Dios del Antiguo Testamento, no era Dios el Padre. Por eso dije al principio, increíblemente, que esta, que es una enseñanza de principio, muchos lo tienen por desconocido y muchos lo tienen por confuso. Sin embargo, aquí las Santas Escrituras están diciendo que esa roca que habló con Moisés en el monte Sinaí era Jesucristo, no Dios el Padre. Y quien hizo atravesar ese mar
ahogando al faraón y a sus ejércitos era Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Algunos asumen que Dios se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento y como Cristo en el Nuevo Testamento, dando así alguna validez a la doctrina de la Trinidad, cosa que no aceptamos. Pero tales asunciones son falsas y sin prueba bíblica, como lo iremos demostrando más adelante. De modo que me parece que para algunos, si no para todos, esto viene siendo a ser nuevo, repito, por la falta de un escudriñamiento profundo. Pero con esto lo que estamos diciendo es que Jesucristo es Dios, que se ha manifestado desde el principio, porque ese verbo estaba con Dios desde el principio y que por él fueron hechas todas las cosas. Dicho de otra manera, sin él no se hubieran hecho todas las cosas y usted y yo hubiéramos pasado por estos siglos como si nunca hubiéramos existido. Por él fuimos hechos, hermanos. Por él fuimos creados, porque era un Dios que estaba junto al Dios y Padre. Repito, ni usted ni yo, y mucho menos, pero así, ni mucho menos, el satánico estaba al lado del Padre desde antes de la fundación del mundo. Tema que ya tratamos por varias semanas y que quedó demostrado que la inmundicia no tiene nada que hacer en la santidad del tercer cielo. Con eso lo que estamos diciendo es de que efectivamente nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo fue el único que estuvo desde el principio, desde la fundación del mundo, y que por él fueron hechas todas las cosas. Pero déjeme decirle que por él subsisten. Por él usted y yo en nuestra frágil mortalidad subsistimos. Por Dios llamado Jesucristo, al cual Dios el Padre, el Eterno, le dio toda la autoridad. La dualidad de Dios en el primer capítulo que del primer capítulo de Génesis, el nombre hebreo que se tradujo Dios es Elohim. Este es un nombre uniplural. Un nombre uniplural. Quiere decir plural en la unidad. Podemos hablar como un verdadero mero ejemplo, como la familia. La familia es una unidad, pero es plural porque consiste de dos o más personas, de acuerdo al número de hijos. No hablando de familiares, hablando de familia que son exclusivamente la esposa, el esposo y los hijos o las hijas.
Los demás no son familia, los demás son familiares. Están familiarizados con la familia, pero la verdadera familia son los hijos, el esposo y la mujer. De igual modo, Elohim, Dios, incluye a Dios el Padre y a Jehová el Eterno, quien era el Logos o el Verbo de Dios, la palabra de Dios. También incluye el espíritu que emanaba de ambos. Pero antes de continuar, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios es una unidad uniplural. Quiere decir, es un conjunto de miembros, un conjunto de hijos de Dios que están en la misma unidad. No es que cada uno sea una iglesia, sino que juntos todos somos miembros de la misma iglesia. Así Dios y Cristo son una dualidad. No es que sean dos dioses, no es de que sean diferentes en sus actividades, sino es uno solo, cosa que ya hemos escuchado, uno solo en una sola unidad, en un poder creativo y sustentador de todo y que emana de Dios. Se los comento de otra manera. En ninguno de los seres humanos Dios se hubiera fijado para depositar todos los poderes y toda la divinidad que depositó en su Hijo. Y cuando lo depositó en su Hijo es porque era hijo de Dios, consecuentemente Dios. No hay vuelta de hoja, más que los que quieren darle vueltas y vueltas a la hoja y hacer un juego de palabras, en donde está tan claro que no nada más por ser hijo de Dios es Dios, sino por todos los poderes que le fueron entregados y que a nadie más nos los iba a entregar. Quiere decir, en ninguno de nosotros podría haber confiado Dios. No, sin darnos nada, sin ser Dios, no perdonaríamos a nadie. Por eso Dios le dio los poderes al Hijo, que es su Hijo, el Hijo de Dios, por lo tanto Dios, y por lo tanto conserva del Padre la promesa de que pondrá bajo el estrado de sus pies a todos, no a algunos, a todos sus enemigos. Esa promesa a nadie se la ha hecho el Señor, a nadie. A Job no se la hizo. A Abraham, el amigo de Dios, no se lo hizo. A cualquier otro que usted pueda mencionar, no le ha dado estas promesas, sino solamente a quien él hizo Dios. Cristo pidió al Padre por sus discípulos, o sea, en plural, muchos miembros, oró que fuesen uno, así como nosotros, dijo. El cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia espiritual, es un cuerpo, pero está compuesta
Pues de muchos miembros, según 1 Corintios 12:12. De igual manera que en el matrimonio, el esposo y la esposa, aun cuando son dos personas completamente distintas y separadas, son una sola carne. Por lo tanto, no podríamos pensar, a menos en una forma insistente, que esta unidad del Padre y el Hijo está separada y que por tanto Dios es Dios, el Padre, y Jesucristo pues es no nada más, es más que el Hijo. No tendría lógica, mucho menos una lógica espiritual, cuando estamos asegurando una vez más que se le ha dado el dominio de todo. Y espere, todo lo que viene, que será el que construya el templo universal en donde todo el mundo adorará a Dios. En Jerusalén, la capital del mundo. ¿A quién más, hermanos? ¿A quién más? ¿A quién más se le ha dado esos poderes y esas promesas sino a Dios? Génesis 1:26, en Génesis 1:26 leemos, Elohim, Dios, dijo, hagamos al hombre, hagamos, no dijo voy a hacer, no dijo estoy haciendo, note la invitación, el consensuado de hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hebrea Elohim significa la familia de Dios. Y las personas que componen esa familia, o sea, el Padre de Cristo, son uno, un Elohim, un Dios, no dos dioses, es un solo Dios que comparten los poderes para beneficio de usted, de mí y de toda la humanidad. Dicho de otra manera, Él ha compartido su poder, su divinidad y su Santo Espíritu para que usted y yo nos beneficiemos. Nuestros antepasados, nuestros ancestros y nuestras descendencias. Un Dios, no dos dioses. Efesios 3:14 y 15 dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y que cree también en la tierra. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, o sea, de Jesucristo, quien nombra toda familia en los cielos y en la tierra. Una cita más en la que estamos probando, solamente por Jesucristo. Delante de Él. Así que podríamos seguir hablando, hermanos, pero ya solamente vamos a mencionar que nuevamente dos personas nos son reveladas en la familia de Dios por medio de David en el Salmo 111, salmo que no podíamos dejar de mencionar. Dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Eterno dijo a mi Señor, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo mismo cita este pasaje
Cuando pregunta en Mateo 22, del 42 al 46, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En estas escrituras hay dos diferentes señores. Uno es Dios, el Padre, y el otro. ¿Sí escuchó bien, hermano? En esa escritura hay dos señores. Dicho de otra manera, hay un solo Dios representado en esta dualidad para beneficio de la humanidad, en donde está preponderando su poder celestial para beneficio de todos los seres humanos. ¿Sí? Hijo de David, respecto a su carnalidad, respecto a su humanidad, hijo de David. ¿Sí? Señor del Señor de los cielos respecto a su poder que recuperó cuando le dijo, Señor, devuélveme la gloria con la que estaba contigo desde la fundación del mundo. ¿Podremos dudar entonces que es Dios? ¿Podremos dudar entonces de su divinidad? ¿Podremos dudar y entonces poner en tela de duda y decir, no, es que es nada más el Hijo de Dios? No, es que por ser Hijo de Dios, es Dios, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús fue quien creó todas las cosas, incluyendo al hombre mortal y pecaminoso como usted y yo. Por tanto, el eterno Dios, Elohim del Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento, para que no nos confundamos. Por tanto, el eterno Dios, Elohim, o sea, el conjunto del Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento cuando estamos asegurando que fue Jesucristo quien dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, cuando es el que sacó al pueblo de Dios de Egipto. ¿Por qué? Pues porque Dios, el Padre, le dio todos esos poderes. Para comprobar un poco más lo anterior, analizaremos brevemente la procedencia gramatical de la palabra Jehová, según lo explican fuentes hebreas, viene de tres palabras hebreas, pero ya no los voy a cansar para que nos quedemos con la idea de que el verbo, esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Finalmente, lo que queremos dejar en claro es que todo el sacerdocio arónico, levítico, no se podía sentar. Es más, no se sentó el sumo sacerdote porque su sacerdocio no estaba terminado. Porque
ese sacerdocio con el sacrificio de las tórtolas, de los palominos, de todo tipo de animales, no quitaban el pecado, restablecían la comunión para que el pueblo siguiera caminando con Dios. Por eso Cristo vino y en una sola vez restableció el poder del perdón, porque esa sangre sí era una sangre salvadora, santa y sanadora. Por eso, al ascender a los cielos después de 40 días, se sentó a la diestra del Padre en simbolismo de que había terminado su obra redentora, que lo demás estaba en manos del humano. Se sentó a la diestra del Padre a la espera de la venganza, que solamente viene de Dios, para poner a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Que en la antigüedad esta frase era un simbolismo de una victoria absoluta, ni siquiera radical. Así que podemos seguir en otra ocasión hablando acerca de lo mismo, sin mucha necesidad, porque los líderes religiosos rechazaron la verdad. No le podían contestar y queriendo ridiculizar a Cristo Jesús, automáticamente él, sin quererlo, con sus preguntas, con sus respuestas, los dejó de una sola pieza, los dejó sin palabras. Así que me parece que ha quedado suficientemente claro acerca de que Jesucristo es Dios, como una sola unidad, como una unipluralidad con Dios el Padre, y que Dios le da esos poderes a Cristo, y Cristo simplemente los ejerce en favor de su pueblo, unos para bien y otros para castigo. Así que, hermanos, si no fui suficientemente claro, bueno, quiere decir que la palabra de Dios no ha sido clara, pero a mí me parece que sí ha sido suficientemente clara. Por lo que espero que esta noche podamos recibir el día del sábado en esta claridad, en que Dios manda a sus santos ángeles a través de Jesucristo adelante de los que hemos de ser salvos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y pasamos.